para el diseño sismo resistente yo debo hacer ciertas verificaciones normativas. Por ejemplo, debo hacer la revisión del pandeo local de la viga. Debo garantizar que las relaciones ancho-espesor para la viga o los elementos que conforman los elementos que conforman la viga, como por ejemplo el patín y el alma, y también para las columnas, debo verificar que esa relación ancho-espesor cumpla con los valores máximos normativos. Y no son solamente ahora si el perfil es compacto o no compacto o esbelto, si el perfil es esbelto o no esbelto. Para el diseño sísmico hay unas propiedades más exigentes. Incluso en las últimas normativas de la SC hablamos de elementos de elevada utilidad o de moderada utilidad. Entonces debo tomar en cuenta para el diseño sismo resistente según la 341 que el elemento sea de elevada utilidad. Entonces para la viga tengo ciertos chequeos que en este caso me dicen que cumplen, es decir, que la relación, por ejemplo, BF entre 2 veces TF del ala, este valor tiene que ser menor al límite, por lo tanto es altamente compacto o sísmicamente compacto, y cuando chequeo el alma y cumpla, estoy en un elemento sísmicamente compacto. ¿Okay? Aparte de eso, para la columna también tengo que hacer estas revisiones. Y puedo ver también que entonces la columna es de ala con elevada compacidad o sísmicamente compacto y el alma también. Entonces no tengo problemas para los perfiles que escogí con compacidad. Quiere decir entonces que el mensaje en color rojo no se debe a esto, pero incluso vamos a ver ahorita que el programa es capaz de evaluar estos chequeos y darme esa información también. Ahora, quiero decirle un comentario adicional porque esto obviamente lo estamos viendo según el ICC 341-2010. Si me voy a la norma ICC 341-2016, voy a visualizar, por ejemplo, que uno de sus grandes cambios es que cuando voy a revisar ahora esos límites, por ejemplo, para cualquier tipo de perfil, en este caso voy a utilizar los perfiles laminados en caliente, ahora el límite para tener un elemento de elevada ductilidad, el factor de acá fue modificado, ya no es 0.30, se parece un poco, pero ahora involucraron en donde iba FY tomar en cuenta el factor de sobreresistencia, es decir, estamos trabajando entonces con la resistencia cedente esperada. Entonces, ahora hay que incluir ese RY, que es 1.5 para los casos de A36, es algo bastante considerable, estamos hablando de un 50%, en todos los chequeos, es decir, que acá yo tendría que tener 0.32, la raíz de E, entre RY por FY, y incluirlo en todas las fórmulas del chequeo de compacidad. Eso fue uno de los grandes cambios que tuvo la ICC 341, que incluir ese factor RY. Obviamente el programa está específicamente haciendo este chequeo que estoy haciendo en la hoja porque el programa todavía no ha incluido esos cambios de la ICC 341-2016. Entonces lo ideal sería que si estamos diseñando con el TAPS, poder tener una hoja de cálculo que acompañe con esos nuevos factores para realmente verificar si son elementos de elevada utilidad y son entonces elementos sísmicamente compactos. ¿Okay? Muy bien. Eso con respecto al chequeo de si el perfil es compacto sísmico. ¿Okay? Otra de las cosas que debemos cumplir para el SMF o los pórticos especiales a momento es la revisión de la longitud arriostrada de la viga. Yo debo tener soportes laterales, ¿ok? Que donde su longitud no arriostrada o la distancia entre soportes laterales que tenga esa viga perteneciente al sistema especial a momento, tenga una longitud no arriostrada menor a 0.086 por el radio de giro en el eje menor de la viga que multiplica al módulo elasticidad entre FY. Si yo calculo este valor que solamente depende de una propiedad física del material, una propiedad geométrica, perdón, multiplicada por el módulo de elasticidad que depende del material y del esfuerzo cedente que depende del material, yo puedo determinar para cualquier de los perfiles cuánto es este valor límite. Si yo coloco 3 correas, por ejemplo, que definan una longitud no arriostrada, esa longitud no arriostrada LB me da 1.325, es decir, está siendo menor a LB. Quiere decir que estoy cumpliendo con esta condición. ¿Qué ocurre, por ejemplo? Si yo voy aquí al programa ahora, y en esta viga que no falla, por ejemplo, le doy clic derecho, vean que automáticamente me dice, sí, está bien, tu viga no falla, pero el mensaje que me está dando es la relación LB entre RY. Dice, está siendo excedida a 0.086 entre FY, que es esta ecuación que está acá. Pero ¿qué ocurre realmente? Realmente es que como estoy haciendo un análisis en el pórtico, estoy haciendo un análisis en el plano, el programa no detecta que hay una correa o hay un elemento transversal que realmente está arrastrando lateralmente a esta viga.
Por ende, él no entiende que hay un elemento y está definiendo LB como si fuese la longitud total de la viga y por eso está excediendo esa distancia. Cosa que si la excedo, no me cabe de otra, sino o coloco elementos que arriostren lateralmente esa viga o simplemente tendría que aumentar el tamaño de la viga hasta lograr que ese LB que estoy proporcionando sea menor al LB máximo que me exige la norma para estos sistemas. La normativa sismo resistente exige que de alguna manera tú arriostres ambos patines, es decir, por ejemplo, si yo tengo una correa que es menor en tamaño a la viga que pertenece al sistema especial a momento, yo debo, por ejemplo, en la conexión, pues ya llega, por ejemplo, a tope, arriostra el patín a compresión, pues arriostra el patín superior, pero debo colocar, por ejemplo, una plancha que permita conectar ese elemento secundario y que arriostre ambos patines. Pues incluso puede ser una plancha como esta, puede ser una plancha parecida a esta que conecte pero que llegue hasta la parte inferior, o muchas veces como en galpones podemos sacar un elemento diagonal que arriostre tanto el elemento, por ejemplo, como correa, arriostra el patín superior, pero esa diagonal que sale también de la correa, arriostra el patín inferior. Entonces, en ese caso no genera ningún tipo de problema en el touch porque debemos garantizar en la conexión que ambos patines estén arriostrados. ¿Okay? Por eso incluso tienen estas dos crucecitas acá porque debo tener un arriostramiento en ambos patines, una exigencia normativa. ¿Okay? Bueno, perfecto. Entonces, por ejemplo, voy a regresarme a la parte de arriba para no saltarme este paso, para que vean cómo funciona la hoja y puedan tener una idea. Entonces yo debo irme al programa, puedo quitar el candado, toco todas las vigas, voy al override y debo identificar que en la longitud no arriostrada, voy a ver cuánto es la longitud, creo que había quedado en 1.35, 1.32.5 entre la longitud total de la viga entre 5.3 igual acá, 1.325 entre 5.3 para el LTB y el radio, el lado, la longitud no arrastrada en el eje menor, realmente entonces le estoy configurando que hay un elemento que arrastra transversalmente ambos patines. Ya lo trae todo suministrado por defecto y puedo entonces volver a correr, diseñar, pedirle que me muestre los valores y veo que ahora no tengo ninguna de las vigas con relación demanda-capacidad menor que 1 en rojo. Esta sí porque está excediendo su relación demanda-capacidad. ¿Ok? Pero en este caso, puedo observar, por ejemplo, que esta viga está trabajando al 90% y no tengo ningún mensaje normativo. O sea, entonces podemos evaluar ciertas cosas positivas. El programa trae incluida la norma y puede darte mensajes de alerta si no estás cumpliendo con un artículo en específico. ¿Ok? Entonces realmente la consideración era por longitud no arriostrada. Personas me comentaron o me dijeron que podía ocurrir si el perfil no era sísmicamente compacto. Entonces, bueno, vamos a hacer un ejemplo también. Voy a agarrar, por ejemplo, y voy a modificarle. Como el perfil es importado, voy a crear un nuevo perfil. Por ejemplo, voy a agregar un nuevo perfil. Voy a ir a milímetros, perdón, para que sea más fácil. Y voy a crear, por ejemplo, un nuevo perfil que sea doble ala. Lo llamaré de cualquier manera. Le pondré que es 400 milímetros de altura. 180, si no me equivoco, es el ala del perfil IP400. ¿Ok? Y en los espesores le pondré todos 6 milímetros. Voy a disminuirle ese espesor para que la relación ancho-espesor sea excedida. Le voy a dar OK. Y por ejemplo, si lo vuelvo a correr y lo vuelvo a analizar y entro, por ejemplo, en esta viga y en Override le digo que ahora quiero probar esos cálculos con esa sección que creen, vean que ahora me da no el mensaje de la longitud no arrastrada, sino me dice tu sección no es compacta sísmica para un elemento de elevada utilidad según la norma AICC 341-2010 en la tabla D11. Si yo me voy a la norma, en este caso estoy en la 2016, pero se refiere a esta tabla. ¿Okay?
Entonces, ciertas personas tenían razón porque ese mensaje también lo da, pero no era específicamente el caso que estábamos evaluando. ¿Okay? Voy a regresar a la IP 400 y bueno, volveremos a nuestro ejercicio normal. ¿Ok? Ok, en nuestra hoja, antes de iniciar los chequeos sismoresistentes, que simplemente son propiedades que hay que revisar según el modelo, vamos a proceder también a revisar los diseños por flexión de la viga y flexión compresión de las columnas. Yo debo suministrar estos momentos para que él aplique estas combinaciones y poder tener una comparación incluso totalmente directa, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la hoja, simplemente los casos de estudios son en la viga 1, la viga 2, la columna 1 y la columna 2. Entonces, en este caso, me voy a ir al programa, por ejemplo. Me voy a parar a un costado para que vean los dos valores. Y me está solicitando que para el caso de la viga 1, que es de la izquierda, le dé los valores de momento por carga permanente, por carga variable y por sí. Entonces yo voy a ir al menú display, por ejemplo. Le voy a pedir para un caso de carga permanente los momentos 3,3, por ejemplo. Quiero decir que me muestre los valores. Y me va a parar en esta viga, por ejemplo, le doy clic derecho. Y si me voy por caso permanente, como obviamente voy a evaluar la viga, bueno, debo evaluarla bajo el momento máximo, y el momento máximo de la casualidad en este extremo, si yo veo el valor, bueno, disculpen, me voy a pasar a kilogramos fuerza metro para verla mejor. Si me voy aquí a este apoyo, que es consistente con la columna que también quiero revisar, es 5.422.55, es el valor que tengo acá en la viga 1. ¿Okay? Pues lo voy a carga variable, 6.189.41, lo voy rellenando por sismo, 12.746.14, y él automáticamente con esos tres momentos me define todas las combinaciones de carga y me da todos los momentos últimos en función a cada combinación de carga. Incluso si yo quisiera evaluarlo por combinación de carga y me voy a la combinación 2, por ejemplo, el momento es 16.410.11, el cual consistente como lo tengo en cada combinación. Si me voy a la combinación 3, en un máximo y un mínimo, el máximo valor que me corresponde al diseño, 26.762.24. Y asimismo voy vaciando la información para la viga 2, que debe ser totalmente consistente porque es simétrico. Para la viga 1, tengo los momentos mayorados y de igual forma paso a las columnas. Puedo venirme a esta columna, decirle que me muestre la carga axial por carga permanente. ¿Okay? Esto es a nivel de momento, debo pedir la carga axial. Entonces, bueno, la carga axial son 83.788.39. Para carga variable, 92.879.59. Para el caso sísmico, si es 0. ¿Okay? Y así voy rellenando todos estos datos de solicitación de P y M para cada uno de los casos de carga y él automáticamente aplica todas las combinaciones como tal. ¿Okay? Entonces voy a volver a la hoja, tengo todas las combinaciones donde tengo determinada la demanda por PSU y MU. Ya verifiqué el pandeo local, ya verifiqué la longitud arrastrada en la viga y vamos entonces a hacer las revisiones del diseño. ¿Okay? Entonces vamos a revisar primero que nada el diseño por flexión de la viga. En este caso, hay que recordar que si el miembro es compacto, la resistencia de la viga se ve limitada a la longitud arrastrada y yo tengo prácticamente tres capacidades. Una capacidad por momento plástico, una capacidad por pandeo lateral torsional inelástico y una capacidad por pandeo lateral torsional elástico. Si la longitud no arrastrada es menor a LP, desarrolla el momento plástico. Si la longitud no arrastrada especificada está entre LP y LR, desarrolló la capacidad de pandeo lateral torsional inelástico. Y si la longitud no arrastrada es mayor que LR, desarrolló un pandeo lateral torsional elástico. Entonces, obviamente calculo LP. Ese valor ya es un chequeo que sabemos que va a cumplir, porque para condiciones sismoresistentes de la viga, el factor para chequear el EB es mucho más exigente que el EP. Entonces ya sabemos que seguramente va a desarrollar un momento plástico. Verifico igual, está toda la información genérica, lo que vale el EP, lo que vale R, y lo que vale el momento plástico, tomando en cuenta el coeficiente de modificación de momento, que para este caso aplica para las ecuaciones de pandeo lateral torsional, pero como seguramente va a desarrollar el momento plástico, esta debe ser la capacidad que desarrolla. Si me voy, entonces la demanda, la resistencia es 33.070.814.
El momento último será el mayor de los momentos identificados en la viga 1 para las 4 combinaciones de carga, que es 26.762. Utilizando un phi 0.90 y aplicando la relación demanda-capacidad, me da un valor de 0.899, ¿okay? O el 90%. Si yo me voy al ETAPS, ¿okay? Incluso voy a dejar la hoja para visualizar, y me voy al diseño en acero, vean que el valor de la viga, la relación demanda-capacidad de la viga 1 me da 0.96, es decir, un valor bastante cercano al 90%. ¿Qué ocurre realmente? ¿Por qué no es exactamente igual? Bueno, no es exactamente igual porque tengo una relación demanda-capacidad donde me está tomando en cuenta el momento de la flexión por el eje mayor, que es lo que estoy verificando en la hoja, y vea que ese valor sí da el 90% exacto, que es bastante cercano a este. Ese adicional 6 que me muestra acá es porque, obviamente, al aplicar las cargas horizontales a este pórtico, se genera una pequeña compresión en la viga. Se me está haciendo realmente un diseño flexo-compresión. Esta compresión en la viga realmente en un edificio real tiene que ser cero, porque obviamente podemos disponer de un diafragma rígido, y ese diafragma rígido lo que me dice, por ejemplo, por teoría de análisis de estructura, que este elemento es A infinito y no puede ni alargarse ni acortarse. Entonces la carga axial sería cero y la relación demanda-capacidad va a ser totalmente consistente. De igual forma puedo entrar al detalle. Vean que acá me dice la clasificación del perfil, que es sísmicamente compacto de elevada utilidad. Me da todos los parámetros definidos, y cuando me voy al caso de flexión, por ejemplo, vean acá que me dice el momento, 26.780, un valor muy parecido a 26.762. Me dice que la capacidad es 29.763. Yo la tengo en la hoja como 29.763 y él le da 29.760. Por eso es la diferencia entre 0.899 y 0.90, ¿ok? Aquí, ¿a qué se debe esa pequeña diferencia? Bueno, es porque tenemos un perfil que fue importado de una base de datos donde tiene de repente aproximado el valor de ZX con 2, 3 decimales. Como en mi hoja la estoy calculando exactamente el valor con muchos decimales, se da esa pequeña diferencia, ¿ok? Pero prácticamente la diferencia es ninguna. Prácticamente el programa está siendo totalmente consistente. En ese caso, bueno, el programa está operando bastante bien. Si me voy a revisar el diseño flexo-compresión de la columna, bueno, directamente voy a aplicar los criterios de Sveltejo, voy a calcular el coeficiente de longitud efectiva, por lo tanto debo saber, puedo calcular el módulo de rigidez G sub B y G sub A, porque lo que vamos a tomar en cuenta no es un valor teórico de K, sino que en función a las rigideces de los elementos que coincidan en este nodo que pertenece a la columna que estoy evaluando, que es la columna 1, en función a todas estas rigideces, yo voy a poder entonces establecer cuánto es el valor de K que voy a tener en la columna. Entonces, bueno, en este caso calculo los valores, el G sub B, obviamente abajo es teórico porque pertenece a un empotramiento. Los valores de G sub A, que es en la parte superior, va a depender de la inercia o de la rigidez que tengan esos elementos que coinciden. En este caso serían estas dos vigas, ¿ok? Con estas dos columnas. Consigo G sub B, consigo G sub A, y entonces voy al nomograma e intersecto el valor de G sub A, que es 6, obviamente para pórticos desplazables, porque esto es un pórtico desplazable, este nomograma lo vamos a tener para pórticos desplazables y para pórticos no desplazables. En este caso me voy a un valor de 6, que está más o menos por acá, el valor de 1, trazo una línea, y donde intersecte en este valor obtengo el valor de K. Ese valor de K también puedo obtenerlo por fórmulas. Puedo observar entonces que esta fórmula me da un valor de K de 1.769. En el sentido Y voy a asumir que el pórtico es no desplazable, vamos a suponer que está arrastrado, por lo tanto el K que se debe tomar es 1. Calculo las longitudes libres, calculo los K por L entre R en función a cada dirección, con función a cómo está orientada la columna, uso su rayo de giro que participe con ese K, obtengo los 2K por L entre R y diseño con el K por L entre R que me da mayor. Entonces, con ese K por L entre R puedo definir en la ecuación de resistencia a compresión de pandeo flexional, si estoy en un pandeo flexional inelástico, un pandeo flexional elástico. En función a cómo clasifique ese K por L entre R, veré cuál ecuación uso, determino FCR, y en función de FCR puedo obtener, multiplicando por el área del perfil grueso, obtener cuánto es la resistencia a compresión. ¿Ok? Y me da aproximadamente 465 toneladas, 466 toneladas para redondear.
Luego verifico la capacidad flexión, porque ese miembro está solicitado a compresión axial y a flexión, por lo tanto debo revisar ahora la capacidad flexión para poder utilizarla en la ecuación de flexión-compresión. De igual forma defino lo que es LP, lo que es LR, veo si está bien o no bien arriostrada, donde involucro la capacidad, según el pandeo lateral que desarrolla, calculo C sub B, lo sustituyo en la fórmula y tengo la capacidad flexión. ¿Ok? Esa capacidad flexión con los valores de momento, los valores de P sub U y las capacidades que tengo también a carga axial, evalúo la relación de carga axial entre capacidad y compresión, veo en qué rango estoy de la curva y utilizo la ecuación de flexión-compresión. Obviamente esta ecuación de flexión-compresión le falta el momento en otra dirección, pero como prácticamente estamos analizando en el plano, se deduce a tener una flexión-compresión uniaxial y es prácticamente entonces esta ecuación. Determino para cada combinación y veo que me da la mayor 0,8004. Le tengo P sub U y MU que está utilizando. Si yo veo acá el valor de flexión-compresión que me da es 0,804, totalmente consistente. Incluso si me voy de acá, veo el porcentaje de demanda-capacidad que me está reflejando a nivel de carga axial, porcentaje de demanda-capacidad-flexión. Voy al detalle y, por ejemplo, puedo ver acá el valor de K, 1,76, totalmente consistente con el valor que nos dio a nosotros. Incluso puedo arrimarlo. Déjenme un momento, por favor. Déjenme arrimarlo por acá. Y si me voy al valor de K, 1,769 es totalmente consistente con este valor de 1,76. Voy a bajar de nuevo a la evaluación de flexo-compresión de la combinación que predominó, la combinación 3. Vean que es la combinación 3 también. Y cuando me voy al detalle, voy a poder ver, por ejemplo, que tengo 0,459, 0,342, veo el C sub B de 2, que lo asumí por acá, se lo coloqué directamente el programa. A ver por dónde lo coloqué. Tiene que estar en el diseño flexión. C sub B igual a 2, valor bastante parecido. Y todas las propiedades puedo ver entonces en la combinación cuánto es el MU, cuánto es P sub U y cuánto fueron las capacidades. Y son totalmente consistentes entonces con lo que utilizamos para que diera el mismo valor de 0,804. ¿Ok? Y ya con esto entonces verificamos que tanto la revisión de la viga como la revisión de columna a nivel de combinaciones de carga normal, es decir, definir la resistencia de la pieza sin consideraciones sismoresistentes, también lo está haciendo de forma correcta. ¿Ok? Vamos a pasar ahora a los chequeos sismoresistentes claves, por ejemplo, como columna fuerte, viga débil. Voy a ver qué preguntas tengo acumuladas por acá. Me pregunta el ingeniero Ricardo Pérez, el RY es el rayo de giro en la dirección Y. El RY en minúscula, nos está escribiendo es el rayo de giro en la dirección débil del perfil, lo que es la raíz cuadrada de la inercia entre el área. Para los chequeos LB o cualquier chequeo de pandeo, por lo general se usa esta propiedad porque es donde es propenso a pandear el perfil. ¿Okay? Me indica, por ejemplo, cómo verificar el valor de pandeo lateral torsional C sub B, de acuerdo a las recomendaciones de la ICC 360 para el diseño de miembros en flexión. Bueno, el valor de C sub B realmente es un valor que toma en cuenta, es un factor de modificación de resistencia de pandeo lateral en función a lo constante o no constante, o uniforme o no uniforme que pudiera ser el diagrama de momento. Es una pregunta bastante interesante que incluso la aclaré en la clase promocional de la clase de la sesión pasada, de la semana pasada, está ya montada en el canal de YouTube, puedes verlo porque específicamente duré gran parte de la clase hablando del diseño simple de los miembros en flexión, pero lo que te está diciendo es que tú debes calcular distintos momentos en la longitud no arriostrada, que incluso voy a hacer un pequeño paréntesis ahí, disculpa que me salga de la clase, pero bueno, va a valer la pena visualizar eso. Déjenme ver dónde lo tengo.
Por ejemplo, lo tengo acá en un ejemplo que hice. Esa sesión está montada en YouTube, pueden visualizarla de forma gratuita. Entonces, cuando me voy, por ejemplo, a los chequeos de pandeo lateral, el coeficiente C sub B, ¿okay? Es un factor que modifica la resistencia. Si yo me voy al pandeo lateral torsional, por ejemplo, y veo su resistencia, es proporcional al valor de C sub B. Entonces, ¿qué realmente toma en cuenta ese valor C sub B? Ese valor C sub B se calcula para la distancia entre longitud no arriostrada. Si no tengo, por ejemplo, una longitud no arriostrada, no tengo un perfil de soporte lateral, C sub B debo calcularlo con el diagrama de momento que existe entre toda la longitud de la viga. En este caso, si tengo un valor de longitud no arriostrada en el centro, tengo que calcular ese C sub B con el diagrama de momento que hay en esta distancia. ¿Qué me está queriendo decir este C sub B? Si el diagrama de momento es uniforme, por ejemplo, una línea recta, el factor de C sub B vale 1. Entonces quiere decir que no modifica la resistencia del pandeo lateral torsional, que es todo lo que viene a la derecha de C sub B. Entonces quiere decir que por primera vez, por ejemplo, en un miembro estructural en acero, la demanda, que es el diagrama de momento, influye en la resistencia de la viga. Por lo general, la resistencia de la viga siempre depende de sus propiedades geométricas, de sus materiales, y no depende de la demanda. En este caso, del pandeo lateral torsional sí depende del diagrama de momento. Entonces, si el diagrama de momento es uniforme, me está queriendo decir que voy a tener en toda esa longitud arrastrada un momento que va a generar internamente un par de fuerzas compresión-tracción, que la compresión o el patín que esté comprimido va a generar un pandeo lateral torsional, porque el momento es constante y en toda esa longitud voy a tener ese pandeo. Ahora bien, si el diagrama de momento es no uniforme, ¿ok? Y es extremadamente variable, por ejemplo, como aquí, que tengo un valor de momento máximo y aquí tengo un valor de 0, vean que el coeficiente C sub B da 1,30, incluso está calculado, ¿okay? Con esta ecuación. Entonces, la forma de calcularlo es tomar en cuenta el momento máximo en esa longitud no arriostrada, incluyendo los extremos, lo multiplicas por 12.5, lo divides entre 2.5 el momento máximo y le sumas 3 veces el momento en A, que es a 1/4 de esa longitud no arriostrada, 4 veces el momento en el centro de esa longitud no arriostrada y 3 veces el momento en 3/4 de esa longitud no arriostrada. Entonces, lo que te está queriendo decir es que si este momento es muy variable, C sub B te ayuda considerablemente en la resistencia. Por ende, lo que te está queriendo decir físicamente es que no tienes en esa longitud no arrastrada un momento único, constante en toda esa longitud que genera un par de fuerzas internas, compresión-tracción, donde el patín comprimido genera un gran pandeo lateral torsional. Entonces, esa variabilidad o esa no uniformidad de momento, donde no tienes esa compresión fija en el patín, sino lo tendrás en un punto en específico, colabora totalmente para que incrementes la resistencia. Lo que no puede ocurrir es que esa resistencia de mayor MP y por eso la norma lo limita a MP. Entonces, bueno, te invito a que veas esta sesión simplemente para entrar y no dejarte con la duda. Puedes entrar a esta sesión donde vas a ver todo el desarrollo, incluso vas a ver cómo el programa calcula con ejemplos simples, cuándo lo calcula bien, cuándo lo calcula mal y cómo debes manipular el programa para que lo calcule bien. Que incluso es un factor que si en algún momento el programa no lo calcula bien, puedes entrar y modificarlo, sobreescribirlo así como hicimos con la longitud arrastrada, puedes calcularlo de forma manual y colocarlo en el programa. ¿Okay? Espero haber aclarado esa duda. Entonces, bueno, me voy nuevamente en donde estábamos, en el criterio columna fuerte, viga débil, ¿okay? Para empezar a los chequeos sismorresistentes como tal. Déjame que me quedaron unas dudas pendientes por aquí. Me dice el factor de K de 1,76, el programa calculó de manera automática. Sí, lo calculó de manera automática, incluso con las mismas formulaciones que mostré en la hoja MATCAT, como le especifiqué al principio en las preferencias, que el método para utilizar el método de longitud efectiva, el procedimiento con la misma gráfica que intersecte para obtener K, es el mismo que utilizó el programa, por eso da totalmente consistente. Me indica el ingeniero Ricardo Pérez, que me imagino que fue el que hizo la pregunta del radio de giro. Déjenme ubicar la pregunta. Raíz es la raíz de la inercia entre el área. Incluso si te vas acá en esta hoja, en las propiedades físicas del perfil, por ejemplo, de viga, aquí está el radio de giro, cómo se calcula. El radio de giro en dirección fuerte es con la inercia fuerte, la inercia entre el área de la columna en este caso, y el radio de giro en Y es la inercia débil, la raíz de la inercia en el eje débil entre el área. ¿Okay? Y
el valor de C sub B es calculado automáticamente con el ETAPS, con el diagrama de momento. En caso de esta hoja, yo lo tomé y se lo propuse a la hoja. Yo pudiera verificar también ese valor de C sub B y calcularlo. ¿Okay? En este caso, les puedo decir que lo calcula bien, pero si tenemos la duda, podemos entrar al diagrama de momento, pedirle, según esa longitud arrastrada, los valores de momento máximo a 1/4, en el medio y a 3/4, aplicar la fórmula de C sub B y compararlo. En caso de que quede diferente, puedo modificar ese valor de C sub B o sobreescribirlo para que sea consistente con mi diseño. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a pasar al chequeo columna fuerte, viga débil, que es aquí donde se empieza a poner interesante con los valores del programa. ¿Ok? Simplemente voy a dar un repaso de lo que consiste este chequeo, que prácticamente, porque por lo general creemos que este chequeo garantiza de que por ser la columna más fuerte que la viga a nivel de resistencia, el daño o la falla, incluso hablamos de falla, y tenemos que tener cuidado porque no hablamos de falla, realmente hablamos de daño, se concentrará solo en la viga y no en la columna. Eso no necesariamente es un buen concepto, ¿okay? Porque no necesariamente este chequeo garantiza que no se produzca alguna cedencia en la columna, sino lo que tratamos de garantizar es que primero esa cedencia o ese daño ocurra en la viga antes que en la columna. Incluso mediante análisis de pushover puedes identificar que si seguimos aumentando esta demanda, o empiezan a ocurrir ciertas rótulas plásticas en las columnas. Entonces, por lo menos vamos a leer esto rápidamente. Es fundamental en la filosofía de columna fuerte y vigas débil que el ingeniero tenga presente más el comportamiento global del pórtico que la interconexión individual entre vigas y columnas. Por lo que el uso de la fórmula, ¿okay?, que debemos cumplir para garantizar este chequeo, que es la sumatoria de los momentos probables en las columnas, entre los momentos probables entre la viga sea mayor que 1, no constituye garantía de que las columnas individualmente cedan, aun cuando las conexiones satisfagan los requisitos. Y el análisis no lineal demuestra que la distribución de momentos, localización de puntos de inflexión y deformación inelástica difieren de las condiciones idealizadas. Sin embargo, el cumplimiento de los requisitos de esta fórmula forzará que la respuesta inelástica predomine la cedencia en las vigas antes que en las columnas como mecanismo de disipación de energía. ¿Okay? Entonces, bueno, realmente sí vamos a garantizar que el primer daño ocurra en la viga o las primeras rótulas plásticas se formen en las vigas antes que en las columnas. ¿Okay? Entonces realmente aquí muestro el diagrama de cuerpo libre que se genera en el punto de intersección de los ejes entre columnas y vigas. Aquí tengo los momentos que generan en las columnas, que van en sentido contrario a los momentos que se generan en la viga, y la sumatoria de este momento con este momento, entre la sumatoria de este momento con este momento, tiene que ser mayor o igual que 1. Acá mostramos el diagrama de cuerpo libre, lo que ocurre en nuestra columna 1, nuestra columna 2 y en nuestras vigas. ¿Okay? Y realmente los momentos probables se dan en la en la rótula plástica. Y la rótula plástica está ubicada a una distancia SH de la cara de la columna. ¿Okay? Entonces realmente este es el diagrama de cuerpo libre de momentos probables, donde se ocurre un cortante hiperestático, un cortante gravitacional y el momento probable. ¿Okay? Tanto a la izquierda y a la derecha de la columna. El momento probable de esa viga se calcula como 1.1 el factor de sobreresistencia por el módulo de sección plástico por Fy. Quiere decir que esto es el momento plástico, es la máxima capacidad de flexión, multiplicada por 1.1 y multiplicada por el factor de sobreresistencia esperada. ¿Okay? Entonces esto es un momento probable grandísimo y me dice la distancia en donde se forma la rótula plástica. Esa distancia realmente depende de la conexión que estemos utilizando al momento. Si estamos utilizando un end plate, SSH es un valor. Si estamos utilizando un flange plate, SSH es otro valor. Si estamos usando la viga reducida, SSH es otro valor. Entonces ese valor realmente depende de la conexión precalificada que estemos utilizando al momento. ¿Ok? Entonces, bueno, algunas propiedades, el cortante hiperestático, el cortante gravitacional, ¿ok? Para entonces poder sumar y hacer el equilibrio. Entonces tengo el momento probable determinado, tengo el cortante de la izquierda y de la derecha, proveniente del análisis. Entonces puedo observar acá, por ejemplo, que el momento que estoy buscando para la sumatoria, ¿okay?, debe ser este momento probable, pero realmente el momento, la sumatoria de momento tengo que hacerla aquí en esta intersección, dentro del nodo. Entonces este momento debo trasladarlo hacia aquí, este punto, y este cortante, al ser multiplicado, trasladado a este punto, con este brazo me genera un momento adicional. Por lo tanto, el momento que tengo acá, vean que es el momento probable, más este cortante, ¿ok?, multiplicado por la distancia que hay del centro de la rótula plástica al centro del eje. ¿Okay? Más o menos el cortante gravitacional.
Entonces tengo acá el momento que se genera en este punto por el momento plástico, el momento que se genera por el cortante hiperestático, más este momento que se genera por el cortante gravitacional. Calculo esas demandas, aplico la sumatoria de los momentos en la viga, sumatoria de momentos en las columnas, y me da, por ejemplo, que la relación de los momentos de la columna entre las vigas me da 1.009. Aquí la tengo al revés, porque el programa la muestra al revés, viga entre columnas 0.99. La relación de momentos en la columna, como la columna tiene que ser más fuerte que la viga, tiene que ser mayor que 1 para que cumpla. ¿Ok? Eso es realmente lo que implica el procedimiento. Vamos a ir otra vez al ETAPS. Y vamos a pedirle en el diseño que muestre la relación columna fuerte viga débil. Ven que muestra la relación viga entre columna. Por eso les pongo aquí a la derecha la otra relación adicional, ¿no? Entonces, obviamente, como él chequea lo inverso, tiene que ser menor que 1. Y el valor le da 0.98. No le da 0.991, le da un valor mucho menor, es decir, que yo pareciera que estoy siendo más exigente. Entonces, ¿qué ocurre realmente? Si yo me voy a la hoja, por ejemplo, y agarro SH y le pongo 0, es decir, no existe SH, y me voy al cortante gravitacional, que es el análisis, depende de las cargas mayoradas, multiplicadas por la longitud entre 2, ¿ok? Y agarro acá, por ejemplo, y la multiplico por 0 para eliminar ese valor de cortante gravitacional y dejo todo lo demás tal cual como lo explicamos, dejo el cortante hiperestático y dejo el momento probable, es decir, agarro esta ecuación del momento probable, lo traslado y agarro el cortante hiperestático, lo pongo SH0 y lo multiplico por esta distancia, a la cara puedo ver que la relación demanda-capacidad me da 0.99. Exactamente el mismo valor que le está aflojando acá. Entonces quiere decir que el programa no toma en cuenta el momento probable en la rótula plástica porque no conoce dónde va ubicada la rótula plástica y lo calcula en la cara directamente. ¿Okay? Y aparte de eso, no toma en cuenta el cortante gravitacional. Entonces el programa tiene un pequeño error en ese cálculo y en esa verificación, por lo tanto no es consistente con la forma de calcularlo manualmente. Entonces, ¿qué debemos usar? No usar el programa, no, para nada. Aquí ya no hay forma de manipularlo, entonces simplemente, pero podemos observar que el programa da una relación de demanda-capacidad aproximadamente un 10, un 15% menor, y lo que debo es tener cuidado en el caso donde tenga relaciones de demanda-capacidad para esa chequeo de columna fuerte viga débil cuando esté cercano al 90, al 93, al 94, al 95%, porque cuando tome en cuenta las consideraciones que realmente debo tomar, seguramente será excedido o no cumpliré el requisito de columna fuerte viga débil. Entonces debería dejar trabajar, por ejemplo, en el programa, estos factores a un 90, un 85, un 87, un 80% para estar seguro que cuando haga mi chequeo manual no voy a alterar, no voy a entrar en un incumplimiento de la normativa. ¿Ok? Voy a irme para lo que modifiqué para que la hoja quede bien nuevamente. ¿Ok? Entonces debemos tener cuidado con ese chequeo de columna fuerte viga débil. De igual forma, estamos cumpliendo con el requisito. ¿Ok? Lo otro es que debo hacer la verificación de la zona del panel por los altos demandas de corte que se generan en la zona del panel. Incluso hay muchos tipos de mecanismos que pueden producirse. Pueden ocurrir fallas en la zona del panel, puede ocurrir una rótula aquí en la columna, puede ocurrir una rótula en la viga. Entonces, para garantizar el criterio de mecanismo que nosotros queremos que realmente ocurra, que es que el daño ocurra en esta viga, por esa razón protegemos la zona del panel para alejar el daño acá en la viga. Entonces debemos calcular si se requiere o no unas planchas de refuerzo para garantizar ese cumplimiento del mecanismo en la viga. ¿Ok? Entonces, ¿qué debemos utilizar? Ahora no vamos a utilizar el momento probable en la rótula plástica, ni vamos a usar los momentos en la intersección para chequear columna fuerte y débil, sino que el momento debe ser un momento donde revisemos en la cara realmente de la columna. Entonces, vamos a utilizar el equilibrio nuevamente, los momentos probables en la rótula plástica y el cortante, y vamos a trasladar esto a la cara ahora. ¿Ok? Entonces, vean que es el momento probable más este cortante por SH, aquí a la cara. ¿Ok?
Y con estos momentos en la cara, que lo tenemos acá, hacemos la descomposición de ese momento entre la altura de la viga para generar la fuerza tracción-compresión que va a generar el problema en el panel. Calculo la fuerza del otro lado, calculo el BSU de la columna para generar un equilibrio, la columna 1 y la columna 2, y voy a tener entonces como la resultante o la demanda por corte en la zona del panel, las dos resultantes de fuerza generadas de la viga menos el cortante de la columna, y voy a tener entonces la demanda total. Verifico la resistencia de la zona del panel, que en este caso va a depender de una relación de carga axial entre resistencia a la carga axial, y en función a eso reviso cuál es el estado límite y puedo entonces verificar si requiero o no esas planchas de refuerzo. ¿Okay? Simplemente hago un chequeo de resistencia y esto está tal cual en la norma. ¿Okay? Si me da que requiere refuerzo, debo manipular las ecuaciones, debo igualar la demanda a la resistencia y poder entonces despejar cuánto es el espesor requerido. En este caso, el espesor requerido me da 25 milímetros. Si voy al diseño, por ejemplo, yo puedo solicitarle al ETAPS que me muestren esas planchas de refuerzo. Ya, perdón. Me voy a ir a unidades de centímetro. Déjeme que no la estoy viendo bien. Espesor. Tiene que ser en milímetros, perdón. Y me da 18.2 milímetros. ¿Okay? Y hay una diferencia con estos 25 milímetros que me está solicitando, pero la diferencia se debe exactamente a algo parecido en columna fuerte viga débil, que el programa no está calculando este incremento de momento que se le da en la cara producto de la ubicación de este cortante en la rótula plástica, sino que está determinando el momento probable directamente en la cara y está calculando el espesor de las planchas sin este incremento de momento. Pues obviamente baja la resultante compresión-tracción y baja entonces el requerimiento de las planchas adosadas al alma. ¿Okay? Entonces, ¿cómo coloco estas planchas? Bueno, agarro, estas planchas son, este espesor requerido es el espesor total. Yo puedo colocar dos planchas como esta, pero adosadas al alma, soldadas. Entonces, bueno, obviamente divido el espesor requerido entre dos y voy a tener que colocar unas planchas de 13 milímetros de este lado del alma y de este lado del alma para poder garantizar los 25 milímetros que me está exigiendo la norma por el chequeo de la revisión de corte en el panel. ¿Okay? Entonces coloco acá cuánto estoy colocando de espesor, evalúo ahora la resistencia y cumple. ¿Okay? Puedo modificar según el espesor comercial. Ahora me falta verificar las planchas de continuidad. Simplemente, si me voy al dibujo, debo garantizar un espesor mínimo y un cálculo de resistencia de estas planchas de continuidad para asegurar que esta compresión y esta tracción que se generan en las alas de las vigas puedan ser transferidas directamente de un elemento a otro, y debo revisar entonces la fuerza concentrada que se genera aquí en el ala de la columna y en el alma para evitar estados límites como flexión del ala, pandeo del ala, igual que el alma. Entonces, esos chequeos de estados límites de fuerzas concentradas están en la ICC 360 y puedo mostrarlas acá. ¿Okay? Entonces, si me voy a las planchas de continuidad, especifico un espesor mínimo. ¿Okay? Verifico si requiere o no planchas de continuidad. Me dice que requiere planchas de continuidad. Verifico entonces todos los estados límites. Por ejemplo, cedencia del ala, cedencia del alma, pandeo del ala, aplastamiento del alma. Tomo la menor resistencia de todas ellas. Verifico y me dice que requiero planchas de continuidad. Calculo el espesor de las planchas de continuidad y me da entonces que requiero 13.5 milímetros. La verifico con el mínimo y me pide entonces que aumente el espesor. Le coloco el espesor de 16 milímetros y ya coincido entonces con el criterio de resistencia. Entonces en mi detalle de conexión o en mi detalle del sistema debo colocar estas planchas de continuidad. Y por último, hago la revisión de la columna especial ante carga axial amplificada, que simplemente tomo la combinación donde aparece el omega, sumo todas las cargas axiales que recibe esa columna 1 y la verifico con la resistencia de esa columna carga axial y cumple. Entonces ya con esto estaría verificando todos los estados límites y todos los chequeos de condiciones sismorresistentes que me especifica la norma 341 para elementos que pertenezcan a un sistema especial a momento. ¿Okay? ¿Qué cosas quedan por hacer? Por ejemplo, bueno, agarrar esta misma hoja y tomarle en cuenta
los cambios que se hicieron en el ICC 2016, tomar en cuenta ese factor de Reyes en las formulaciones que vayan para chequeos por compacidad. Incluso no les comenté, pero si me voy al chequeo de flexión, por ejemplo, vean para acá, para elementos de elevada utilidad, para LB también cambió. Para el chequeo de la longitud no arrastrada LB límite, antes era 0.086 RY por E entre FY, y ahora vean que ahora tiene E entre RY por FY. Es decir, para muchos chequeos, no solamente de compacidad, sino requerimiento de longitud no arrastrada y otras cositas, tomaron en cuenta ahora la inclusión del factor de RY o del factor de sobreresistencia, que para el caso de perfiles A36, como el que estamos utilizando, es sumamente crítico porque el valor es el 50%, es 1.5. De repente para otro tipo de acero es un 20% y de repente no es un gran cambio, ¿ok? Pero hay que entonces evaluar con factores de 1.5 con A36, ver qué tanto ahora se colocó más exigente el asunto, ¿ok? Obviamente al tener aquí 1.5 dividiendo, este valor se reduce notablemente, ¿ok? Entonces, bueno, la otra moraleja de esta clase, de esta sesión, es que, bueno, el programa es de bastante utilidad, pero para tener confianza en él debemos hacer estos ejemplos sencillos que me permitan verificar manualmente ciertas consideraciones para ver qué tan consistente es, y si no es del todo consistente, ver cómo podemos manipularlo para que realmente sea consistente y poder entonces dentro del programa evaluar todas las consideraciones posibles. ¿Ok? Entonces, bueno, esta era la clase promocional que les tengo para el día de hoy. La semana pasada dimos una para diseño de elementos simples, donde hablamos de diseño de miembros en tracción y diseño de miembros en flexión, y también manipulamos a través del software SAP 2000 todas esas consideraciones de diseño manual. Hicimos también el cruce de valores para evaluar esa resistencia, y esto es algo que se ve en el diplomado, ¿ok? Nos vamos desde lo más teórico hasta lo más práctico, y así arrancamos con diseño de elementos simples, diseño sismo resistente de cada uno de los sistemas, ejemplos en el plano, ejemplos en elementos individuales, y luego culminamos entonces con diseño de estructuras tridimensionales, que al tener un control en ejemplos sencillos de cómo manipular o qué consideraciones tomar en cuenta o qué tienes que visualizar dentro de un software, te permiten una estructura tridimensional estar pendiente de lo que realmente debes revisar y en dónde tienes que poner el ojo para identificar que el programa no esté cometiendo o no te esté dando una información errónea. Acuérdense que un software de cálculo es una herramienta que nos permite simplificar el diseño, nos permite optimizarlo de forma rápida, pero no deja de ser una herramienta que es manipulable por el ingeniero. Y el programa debe trabajar para nosotros o debe realizar las cosas que queremos que realice nosotros. ¿Okay? No puede ser algo que simplemente el programa dé una información y yo no pueda confiar o no pueda indagar en cómo trabajó el programa. ¿Okay? Gracias a Dios, por lo menos programas de la familia CCI te dan una libertad de darte por lo menos los resultados finales donde puedan ser comparados y puedas verificar si realmente el resultado es consistente. ¿Okay? Entonces los invito a todos a que emitan sus comentarios para finalizar la clase o cualquier otra pregunta. Y bueno, pueden entonces encontrar la información del diplomado en la página de Sísmica de Adiestramiento, en Diplomado en Ingeniería Estructural y Sismo Resistente de Edificaciones, donde van a poder observar todo el contenido.